Dios los bendiga, espero que estén teniendo un buen semana. Hoy se celebra algo muy importante en la iglesia cristiana, que es la muerte y la resurrección de nuestro amado Salvador. Sin la cruz, sin la resurrección, no hay cristianismo. Pero hoy queremos ver el amor que Cristo Jesús derramó en la cruz por cada uno de nosotros. Se mira sobre las páginas cómo destila su amor por la humanidad, por aquellos que le aman. Y quiero que vayan para su palabra y vamos a entrar en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 16. Déjenme decirle una cosa antes de leer eso. Juan, el apóstol Juan, el amado de Jesús, como dice la palabra de Dios, él escribió estas cosas para que nosotros creyéramos en el Hijo de Dios. En Juan capítulo 20, versículo 31, él dijo esto: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El Evangelio de Juan y todos los evangelios están escritos para que creamos en Cristo Jesús, que Él es Dios, que Él es aquel que debe de venir a salvarnos. Hoy, Viernes Santo. ¿Y por qué lo llamamos Viernes Santo? Porque fue cuando murió nuestro Salvador en la cruz. Años pasados hemos visto la ira de Dios cuando está en la cruz. Hemos mirado lo mal que lo trataron las personas, pero hoy queremos mirar en la cruz, queremos mirar ese amor de Jesús que demuestra y destila. Y sabemos que sí es algo importante. Queremos ver varias cosas, pero una de ellas también es el amor y las profecías. Pero vamos a leer, vamos a Juan capítulo 19, versículo 16 hasta el 30. Y dice así: así que entonces lo entregaron a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él cargando su cruz, salió al lugar llamado Calavera, y en hebreo, Gólgota. Allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, en la cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Y dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Respondiendo Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también sus túnicas, la cual era sin costura, de una sola tejido, de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliesen las escrituras que decían: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mis ropas echaron suertes. Así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Clefos, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba, quien estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Versículo 27. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto sabía Jesús que ya todo estaba consumado, y dijo: para que las escrituras se cumpliesen, tengo sed.
y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se lo acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos guíe en este tiempo tan hermoso. Padre, te pedimos en esta tarde, Señor, que tú nos guíes, que tú nos abras la mente y el corazón. Queremos ver tu gloria, queremos ver tu majestad, queremos ver tu amor destilar a través de estas hermosas palabras de este evangelio, que sin él seríamos condenados para una eternidad, estuviéramos perdidos. Pero gracias, Jesús, porque ese es el propósito que viniste, a salvar multitudes, a dar tu vida por nosotros. Te amamos, te glorificamos, te bendecimos y te damos gracias por ese sacrificio, por esa ofrenda que fuiste para nosotros, el Cordero perfecto que entregaste tu vida y derramaste tu sangre para que nosotros fuéramos salvos, para que nosotros estuviéramos contigo. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, por entregar a tu Hijo unigénito para que todo aquel que crea tenga vida eterna. Gracias, Espíritu Santo, porque nos pones convicción, nos confortas cuando vamos caminando por este mundo y nos revelas al Hijo. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a mirar algo bien importante. La Biblia aquí claramente estamos viendo que una de las cosas es esto. Juan dice, se escribieron estas cosas para que supieran que Cristo Jesús es el Cristo, que es Dios. Y miramos aquí en el versículo 16, capítulo 19 de Juan, dice esto, así que entonces lo entregaron ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Déjeme decirle una cosa. Esto que estamos viendo en este versículo ya había profetizado, se había profetizado hace mucho tiempo. Déjeme decir una cosa. Hay más de 330 profecías de Cristo Jesús por su primera venida. Para que se cumpla una, es una en 1,000,000. Estamos viendo que las 300 y tantas profecías, todas se cumplieron al pie de la letra. Todas se cumplieron. Y eso a mí me da a entender que todo esto Dios lo controlaba. Miren lo que dice en Isaías 53, 7, para que ustedes miren que 700 años de Cristo ya se había dicho esto. Miramos en el principio, en Génesis, claramente que Dios dice claramente la simiente del hombre, de la mujer, dice claramente en Génesis, dice que te herirán el calcañar y tú le herirás la cabeza. Miramos aquí en este momento, en Génesis, es la primera profecía, miramos aquí que pasa esto. Aquí Cristo Jesús está crucificado y es donde viene esta profecía en el capítulo 3 de Génesis. Pero en Isaías, 700 años antes de Cristo, dice esto Isaías en el capítulo 53, versículo 7. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Déjame decirle algo, me impacta esto porque quiero que miren a Jesús en este momento. Cuando Él está siendo entregado a Pilato, porque ustedes saben lo que aconteció el jueves en la noche, es entregado por Judas, de ahí es llevado a la casa de Caifás, es interrogado. Toda la noche, estamos viendo el jueves, el viernes es crucificado en la mañana, lo entregan y es donde estamos viendo ahorita. Pilato lo entrega a los romanos para que lo crucifiquen. Pero miren esto, si hubiera sido otro hombre, estuviera gritando, no queriendo ir. Pero Jesús, Él sabía que tenía que pasar todo esto. Él no dijo ninguna palabra. Miren lo que dice otra vez en Juan 19, 16. Dice, así que entonces lo entregaron a ellos para que fuese crucificado. ¿A quiénes? A los romanos. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Lo llevaron. Él no dijo nada. En Isaías nos declara y nos dice en el capítulo 53, 7, que no abrió su boca, que fue como oveja al matadero.
Él por su propia voluntad aceptó ir a la cruz por ti y por mí, mi hermano. Estaba destilando ese amor, como estaba diciendo, o destila sobre las páginas del Evangelio ese amor por nosotros. Miramos que esa profecía se cumple a que Cristo Jesús lo llevan con los romanos. Él no dijo nada, él siguió caminando. Ahora miramos que en el versículo 17 de Juan dice esto: y él cargó su cruz, salió del lugar llamado la calavera, que en hebreo es Gólgota. Ahora, es otra profecía que cargó su cruz. Y podemos mirar ese mismo cuadro en Génesis capítulo 22, versículo 6. Dice esto: y tomó Abraham leña de los holocaustos y la puso sobre Isaac, su hijo, y le tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Estamos hablando de Abraham. Es un cuadro perfecto, es una similitud de Cristo Jesús. En el Viejo Testamento nos enseña las sombras de lo que debe venir. Es una fotografía de Cristo Jesús. Cargó su propia cruz. Isaac cargó su propia leña. Pero también miramos en el versículo 13 de ese mismo capítulo de Génesis 22. Dice: y entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en una zarza por sus cuernos. Miramos que aquí que Dios proveyó para los pecados. Jesús, el Cordero perfecto, el Cordero que quita toda mancha, todo pecado, era Cristo Jesús. Desde Génesis nos viene apuntando a Cristo Jesús. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque es importante que podamos entender que toda profecía se cumplió con Cristo Jesús. Cristo Jesús es Dios. Y esto se escribió, como dijo Juan claramente en el capítulo 20:31. Pero estas cosas están escritas para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esto es impactante. Miramos en Génesis. Miramos otra vez que dice esto en el capítulo 19 de Juan 17. Sigue diciendo esto: y él cargó su cruz y salió al lugar llamado del Calvario, y en hebreo Gólgota, otra vez. Miramos que él carga su cruz. Miramos una similitud en Génesis de Isaac, que él va cargando la leña para el sacrificio, pero también miramos ese cordero que está atrapado cuando alza los ojos a Abraham y lo toma. ¿Se acuerdan que Abraham iba a matar a Isaac como sacrificio? Pero dijo: no. Le dijo el Señor: sé que sí temes al Señor. Y Dios proveyó el cordero para ese sacrificio, y Dios proveyó a Cristo Jesús para nosotros ser perdonados por nuestros pecados. Pero miramos otra cosa aquí que se cumple en las profecías. Ya miramos dos cosas. Una, que fue él llevado como oveja al matadero, está en Isaías. Lo miramos en Génesis también. Y miramos aquí en Éxodos, que algo me impacta. ¿Qué es esto? Dice la palabra de Dios que cuando Cristo Jesús fue llevado a ser crucificado, fue a ser crucificado fuera de la ciudad, no fue en la ciudad. Ahora, miren lo que pasa en Éxodos capítulo 29, versículo 14. Dice esto: pero el carnero del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Miren lo que está pasando aquí. Los israelitas, cada vez que hacían ofrenda del pecado, tenía que ser fuera del campamento. Miramos en Levíticos capítulo 4 y en Levíticos capítulo 16, que nos dice lo mismo. Pero miren lo que dice en Hebreos capítulo 13. Me encanta esto. Si ustedes pueden mirar en Levíticos 16, 21 al 22 en su casa, leerlo, habla de la ofrenda del pecado que va a ser afuera del campamento. Pero en Hebreos dice esto. Me impacta. Todo esto es apuntando a Cristo. Dice eso en Hebreos capítulo 13, versículo 11 hasta el 12. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por su sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Y luego dice en el versículo 12: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de
la puerta. Miramos aquí que las profecías se siguen cumpliendo, que todo va al pie de la letra. Déjame decir algo, me impacta porque Jesús va cumpliendo cada escritura, va cumpliendo cada profecía. Y eso nos deja saber que Él es nuestro Salvador. Él es Dios. Luego dice en Juan, ¿se acuerdan? En Juan capítulo 3, versículo 14 y 15, Jesús dijo esto. Dijo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, versículo 15, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús está diciendo, ¿se acuerdan de Moisés en el desierto? Y esa está apuntando a Cristo Jesús. Cuando Moisés estaba en el desierto, él levantó una serpiente de bronce y todo aquel que la volteaba a mirar quedaba sano. Ahora miramos a Cristo Jesús que es levantado y dice, y cuando sea levantado, atraeré todos a mí. Eso es impactante, porque cuando Cristo Jesús es puesto en la cruz, la verdad, todos somos atraídos a Él. Todos aquellos que creemos en Él, por medio de su sangre, por medio de su amor, por medio de ese sacrificio, por su justicia. Miren lo que dice el Salmo, ¿ok? Salmo capítulo 22, versículo 1 dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque están tan lejos cuando gimo por ayuda. Salmo 22, 1. Déjame decirle una cosa, mi hermano. Eso es lo que dijo Jesús cuando estaba en la cruz. Igual, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando la ira de Dios estaba sobre el Hijo. Y lo que queremos ver hoy en este tiempo, este Viernes Santo, reconocer y mirar que cada profecía estaba cumpliéndose en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús. El Salmo 22 del 14 al 18 podemos mirar que es la crucifixión de Cristo Jesús. Estamos viendo que Dios a través del Viejo Testamento apuntaba a Cristo Jesús, que iba a venir un Salvador y que iba a ser crucificado. Miren lo que dice, mi vida se derrama como agua. Estoy leyendo en una traducción viviente. Y todos mis huesos se han dislocado. Mi corazón es como cera que se derrite dentro de mí. Mi fuerza se ha secado como barro cocido. La lengua se me pega al paladar. Acostaste en el polvo y me diste por muerto. Mis enemigos me rodean como un jauría de perros, una pandilla de malvados me acorralan, han atravesado mis manos y mis pies. Puedo contar cada uno de mis huesos, mis enemigos me miran fijamente y se rejodean. Se reparten mis vestiduras, ¿escuchan? Se reparten mis vestiduras entre ellos y tiran los dados por mi ropa. Estamos viendo que el Salmo 22 es una profecía de Cristo y se cumple cada frase, cada letra se está cumpliendo en Cristo Jesús. Miren qué dice en el versículo 24 de Juan 19. Dice, entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliesen las escrituras que decía, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte, y así lo hicieron los soldados. Estamos mirando que cada profecía de Cristo Jesús, que el siervo sufrido, aquel que vino a entregar su vida por ti y por mí, pasó todo esto. Pero ¿saben qué, mi hermano? Dios Todopoderoso, Jesús, el dador de vida, estaba Él en control de todo. Miren lo que dice los ladrones. ¿Se acuerdan de los dos ladrones? Que me impacta esa historia también. Y vamos a mirar un poquito de eso. En Isaías 53, 9, dice esto. Y se dispuso con los impios su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y en Juan 19, 18 dice esto, y allí le crucificaron con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Sí, aquí la palabra de Dios en Isaías nos cuenta en el capítulo 53, 700 años antes de Cristo, que el Mesías, el siervo sufrido, iba a estar contado entre los malhechores. Y lo miramos en Juan 19, 18, que nos deja saber que Jesús está en medio de los dos ladrones. Miramos aquí que Juan
al pie de la cruz a aquel discípulo que se amaba también. Ahora miramos que están los ladrones y miramos aquí a, 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 al discípulo, Juan, al más amado, que se llamaba Hijo del Trueno. Déjeme decirle un poquito sobre esto en Lucas. Déjeme decirle algo. Uh, Miramos que en la crucifixión y lo que está pasando, cada letra, cada profecía se está cumpliendo. Podemos mirar ahí que Juan nos muestra en este evangelio que Jesús es el Hijo de Dios, porque cada profecía Él está escribiendo para que nosotros creamos que es el Hijo de Dios. Todo esto pasó a Jesús, pero ya estaba escrito antes. No solamente eso, miramos que el amor de Dios, ¿ok? Las profecías se cumplen, pero también quiero que miren que no solamente es Dios, pero también ese Dios vivo, Jesús, que murió en la cruz, todavía seguía derramando el amor por sus discípulos y por usted y por mí. Miren en Lucas capítulo 9, versículos 54 a 56, y ahorita vamos a atar esto todo junto. Dice esto: y viendo esto los discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como lo hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ¿Se acuerdan que llegaron a una aldea de Samaritana y no los quisieron aceptar? Y Juan y su hermano, podemos decir, y se les llamaba hijos del trueno, eran agresivos y querían destruir a estas personas. ¿Por qué digo eso? Porque el cambio de Juan, cuando empieza a escribir este evangelio, es un cambio tan impactante. Porque ya no es el hijo del trueno, ahora es hijo de Dios y su vida ha cambiado, su vida ha transformado. Ese Dios todopoderoso, el Salvador, le cambia la vida. No nomás miramos que se están cumpliendo las profecías, pero también este Dios vivo cambia vidas, cambia su vida. Ahora Juan, aquí podemos mirar en el capítulo 13, versículo 23 de Juan, dice, ¿cómo cambia la vida? ¿Cómo le cambió la vida a Juan? Miren lo que dice. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Es en el versículo 13. En el versículo 19 dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba. Es el versículo 19, capítulo 19, capítulo 20 dice esto, versículo 2. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. Miren lo que está pasando. En el versículo 21, en el capítulo 21, versículo 7 dice esto. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó en la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Miramos aquí que Juan ha cambiado totalmente. El amor de Cristo, la salvación, lo ha transformado. Y Dios puede transformar tu vida y mi vida. Y nos la ha transformado por medio de esa cruz. Juan había sido transformado. Juan había cambiado totalmente. Era el discípulo de amor. Era el discípulo porque él conoció, miró el amor que tenía para los discípulos, para las gentes. Destilaba ese amor de Cristo Jesús para con todos. Miramos no solamente el amor para con el apóstol Juan, pero miramos para con su madre. Miramos en el capítulo 19, versículo 26 y 27 esto. Esto es impactante, porque Cristo Jesús, pasando dificultades, está en la cruz, está doliendo porque está crucificado, va a morir y todavía sigue preocupándose por María. Miren lo que dice en el capítulo 19, versículo 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y después le dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Ahora, déjeme decirle algo. Jesús está destilando su amor, está mostrando claramente en ese momento simpatía. No solamente eso, miramos que aquí todavía se preocupa por María.
Y estamos viendo algo bien impactante que tal vez no viene al caso ahorita, pero porque estamos celebrando la Viernes Santo. Pero déjame decir algo. María sabía que había terminado ese tiempo, de que cuando comenzó Cristo Jesús su ministerio, había una separación, se puede decir. Ya no era la misma que vivió con Cristo Jesús en esos 30 años como su hijo. Ahora tiene su ministerio y es el Hijo de Dios y es Dios. Y eso es lo que dice. Ustedes van a decir, ¿serio, pastor? ¿Serio puede decir esto? ¿Se acuerdan en Marcos capítulo 3, versículo 31 hasta 35? Ustedes pueden leerlo. Dice que cuando estaban buscando a Jesús, ¿qué dice? ¿Qué dice? Tus hermanos y tus hermanas están afuera y tu madre está afuera. ¿Quiénes son mi padre? ¿Quiénes son mis hermanos, mi madre? Son aquellos que hacen la voluntad. Entonces miramos que Jesús pone a María y dice, ella también tiene que hacer la voluntad de mi Padre, tiene que buscar la salvación. Pero creo que esto es importante porque Jesús mira a María y se preocupa por ella y la entrega a Juan. La entrega a un discípulo porque sus hermanos no creían en él. Y lo único que estaba ahí era Juan, que no se había ido. Y estaba María y otros discípulos. Ahora miramos aquí en el capítulo 13 cómo destila Jesús. El amor de Cristo sigue derramándose y lo podemos mirar en el capítulo 13 cuando lava los pies a los discípulos, ¿se acuerdan? Entonces miramos que Él sabe que va a ir a la cruz, pero sigue confortando a las personas y en la cruz sigue confortando. Pero en el capítulo 13, versículo 34, le dice a sus discípulos esto. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y luego en el versículo 1 de Juan 14, ¿se acuerdan que dice, no se turben vuestros corazones, creéis en Dios y creer también en mí? En la casa de mi Padre hay muchas moradas ahí. Y si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a prepararles un lugar para vosotros. Y en Juan 14 dice, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que estéis con vosotros para siempre. Y luego en el versículo 18 del capítulo 14, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Está derramando su amor para con los discípulos, con todos ellos que lo estaban confortando. Él sabía que iba a la cruz, pero a la misma vez los amaba. Tenía simpatía para con ellos, tenía amor para con ellos y les decía, yo los amo, yo les he lavado los pies y no los voy a dejar solos, yo los voy a guiar, yo les voy a preparar un lugar, yo voy a hacer esto por ustedes, voy a mandar al Espíritu Santo para que los conforte. Y luego dice en el versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo os he dicho. Y dice, y la paz os dejo, mi paz os doy, yo no los doy como el mundo la da. No se turben vuestros corazones ni tengan miedo. Miramos aquí que claramente Jesús destila su amor por los discípulos, sabiendo que ya va a ir a la cruz, sabiendo que va a sufrir, sabiendo que va a morir, sabiendo que va a derramar su vida por todos nosotros. Y luego dice esto en el capítulo 15, versículo 13, nadie tiene mayor amor que uno ponga su vida por sus amigos. Y él lo sabía. Y en el capítulo 16, versículo 22 dice esto, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozarán vuestros corazones y nadie quitará vuestro gozo. Miramos aquí que Jesús les dice, yo vengo otra vez de regreso, su gozo va a seguir adelante, nadie se los va a poder quitar. Yo los amo tanto que les lavé los pies, los amo tanto que les preparé un lugar, los amo tanto que les voy a mandar un consolador, los amo tanto que los voy a guiar, los amo tanto que les voy a dar paz que pasa todo sobre entendimiento, los amo tanto que les voy a dar gozo. Y miramos no solamente eso, en Juan 17 dice, Padre, que miren mi gloria. En Juan 17, 23 y 24 dice, y pide por los discípulos para que estén con Él. ¡Qué amor tan tremendo! Podemos ver aquí la ironía del odio que había por Jesús, pero a la misma vez Él seguía amando. Él seguía derramando su amor por el resto. Pero miren lo que dice en Juan 19, 28. Seguimos en la cruz. Versículo 28 al 30 dice, después de esto sabía Jesús que ya todavía estaba consumado y dijo, para que las escrituras se cumpliesen, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniendo un hisopo,
se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Otra profecía más que estando en la cruz la cumple. Todo lo cumplió a la letra. Él es Dios. El Salmo 69, 21 dice esto: me pusieron además hielo por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Una profecía. Miramos claramente que Jesús había cumplido cada profecía. No solamente eso, miramos ese amor tan tremendo. Ese amor. Miren lo que dice en el versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Miramos aquí que Jesús entrega su vida. La Biblia dice que claramente, en Juan nos dice, esto me impacta, porque ese es el amor que tiene Dios para con nosotros. Esto me impacta porque Él dice: nadie me quita mi vida, yo la entrego y tengo el poder para volverla a tomar. Déjeme decirle algo. Él tenía y tiene el control de la vida y de la muerte. Él no murió por lo que estaba pasando, sino que entregó su vida, es lo que dice la palabra de Dios. Las crucifixiones duraban horas o hasta días, y Él entregó su espíritu. Créanme, Jesús no era un débil. Jesús no era un delgado débil que podemos mirar, que era muy, muy flaquito. No. Él no tenía pecado. Él era perfecto. No había ninguna maldición en su cuerpo. Y Él estaba en la cruz. Y creo que eso lo miró los ladrones que estaban al lado. ¿Se acuerdan? Él gritó, y dice en Marcos y en Mateo que Él gritó. Ahora, imagínense estar crucificado y no poder respirar bien. No podían hablar bien, pero Él gritó: consumado es, con una fuerza. Él tenía el poder y tiene el poder. Entregó su vida. Dio su vida. La entregó al Padre. Miramos aquí y podemos mirar la gloria de Dios ahí. No sé si me estoy entendiendo o explicando, pero miramos ahí la gloria de Cristo Jesús. Dios mismo, Jesús, el Salvador del mundo, entregó su vida. Miren lo que dice en Lucas, y esto es lo que más me impacta, y con esto cerramos. Y uno de los malhechores que estaba colgado, ¿se acuerdan que habían dos? En Lucas capítulo 23, 39 al 43 dice esto: y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando a la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y él dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le respondió, Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Miramos aquí, es un cuadro tan impactante, que estos dos hombres, y en Mateo nos dice que los dos lo maltrataban, pero hubo un cambio. Uno de los ladrones le cambió su vida porque miró la verdad en esa cruz. Desde la cruz miró la salvación, desde la cruz miró el poder, desde la cruz miró a Jesús, el Salvador, miró el poder, miró la gloria de Jesús. Y creo que él escuchó cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, cuando estaba en la cruz. Él sabía que nadie podía sobrevivir a la cruz, y sabía que le llegaba a su fin a este ladrón. Y le dice claramente: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Aquel ladrón, y esto es impactante porque Charles Spurgeon dijo esto: aquel mismo ladrón que estaba con Cristo Jesús fue el que lo acompañó en sus últimos momentos y que lo esperaba en la puerta del cielo. Qué impactante. Este hombre ladrón estaba y miró desde la cruz, en la cruz, el poder, la gloria, la majestad de Cristo Jesús. No sé si me estoy explicando, pero Cristo Jesús, podemos mirar la gloria y el poder en la cruz de Cristo Jesús también, porque Él cumplió hasta la letra cada profecía. Consumado es. Y dice que entregó su espíritu. Él lo entregó, no se le quitaron la vida, Él la dio.
y tiene poder para volverla a tomar, y lo vamos a mirar el domingo. Miramos aquí que estos dos hombres que están colgados, uno se va a la condenación y otro se va para con Cristo. Y no le dijo Jesús, oh, tienes que saber esto y esto y esto y una teología. No, le dijo, hoy conmigo estarás en el paraíso. El poder de la cruz, el poder de Cristo Jesús es lo que nos mueve. Mi hermano, mi hermana, este Viernes Santo, hoy, que estamos celebrando lo que Dios hizo, lo que Jesús hizo, vayamos como el ladrón, vayamos como aquel centurión que también al mirar dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y busquemos el rostro de Dios. Y se acuerdan cuando todo se oscureció y dice la palabra de Dios que muchos se golpeaban el pecho porque sabían que habían cometido algo grave. Y creo que en las semanas que pasaban estaban confundidos porque decían, en verdad, a lo mejor creo que es lo que pasaba en su mente, en verdad crucificamos a alguien que era inocente. Imagínense ataques de pánico porque habían mirado el poder y la gloria de Cristo Jesús en la cruz. Déjenme decir una cosa. Jesús, estando en la cruz, todavía destilaba el amor por la humanidad y cumplió cada letra al pie. Cada profecía se cumplieron y eso nos deja saber que Él es y sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tiene el poder, la autoridad sobre todo, sobre la muerte, sobre la vida, y lo pudimos mirar, que Él entregó su vida y luego la volvió a tomar el domingo. Mi hermano, este viernes que estamos celebrando, entrega tu vida al Señor si no lo has hecho. Espero que haya sido de bendición este pequeño sermón sobre la cruz, el poder y la gloria y el amor de Cristo derramándose todavía en la cruz, a pesar del dolor que tenía. Vamos a orar. Padre, te damos gracias este viernes, porque el domingo viene, pero el viernes fue de dolor, pero también fue de mostrar tu poder y tu gloria. Miramos en el Hijo de Dios esa gloria, ese poder que tenía el control y tiene el control de la vida y de la muerte. Te damos gracias por morir en la cruz por nosotros. Te pedimos, Señor, que nos perdones todo pecado. La Biblia dice que tú pagaste todo en esa cruz, que la ira del Padre estuvo sobre ti, y te damos gracias por tomar nuestro lugar. Ahora, Señor, ayúdanos a caminar conforme a tu voluntad. Te damos gracias, te bendecimos. Cámbianos y déjanos mirar más de ti, de tu gloria, Señor, de tu poder. Todo esto te lo pedimos en el precioso y hermoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga y nos miramos el domingo a las 6 de la mañana para adorar y glorificar a nuestro Salvador en día de resurrección. Bendiciones y que tengan un hermoso fin de semana. Bendiciones.